Bueno, hermano, esta mañana nos corresponde hablar acerca de evangelismo. Y hablar de evangelismo, pero automáticamente lo asociamos con predicaciones, con anunciar, con comunicar el evangelio de nuestra salvación, de presentar el mensaje de Cristo. Y no hay mejor mensaje no hay mejor mensaje para la evangelización que el que Cristo presentó en San Juan 3:16. ¿Verdad, hermano Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Palabras contextuales que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando en aquella conversación de noche que Nicodemo vino a él. Pero en sí, hermanos, la palabra evangelismo, ¿qué es evangelismo? Lo asociamos con campañas, lo asociamos con ir a predicar, lo asociamos con ir a repartir literatura, lo asociamos con ir a dar estudios bíblicos, lo asociamos con repartir comida, pero un buen concepto de evangelismo, yo busqué en las redes sociales qué es evangelismo, me aparecían montones de conceptos, entonces yo busqué el mío propio. Para mí, en lo personal, el evangelismo es el trabajo o la acción de cada cristiano con el fin de ganar a otros para Cristo. Evangelismo es el trabajo o la acción de cada cristiano, de cada uno de nosotros, si es que lo hacemos con el fin y el propósito de ganar a otros para Cristo, para ganar las almas para Cristo. Evangelismo es el hecho de compartir las buenas nuevas de salvación con personas no creyentes, con personas, o sea, inconversos, con el fin de ganarlos para Cristo. Eso es evangelismo en sí, en palabras resumidas. Es el hecho de compartir las buenas nuevas de salvación con personas no creyentes con el fin de atraerlos para Cristo. Evangelismo, hermanos, es el que Cristo hizo hace 2000 años cuando vino del cielo a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, el mejor ejemplo de evangelismo lo hizo nuestro amado y Salvador Jesucristo. Hermanos amados, Dios anhela y desea que todos seamos ganadores de almas. Porque ese es el único propósito por el cual Cristo dejó la iglesia aquí en la tierra. El único propósito por el cual Cristo dejó la iglesia aquí en la tierra es para que ganemos las almas. La iglesia primitiva lo hizo. Salían a predicar, dice la Biblia, que cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios anhela y desea que cada uno seamos ganadores de almas. Y que todos, hermanos, grandes, jóvenes, ancianos, líderes, nos involucremos al trabajo misionero, que salvemos las almas para Cristo, que todos, que no seamos espectadores que vemos que otros van a predicar, que otros van a dar estudios, que otros van a hacer la obra misionera y nosotros solo mirando. No, que todos nos involucremos para la salvación de las almas, porque las almas son de Cristo, hermano. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, dice Jehová. Así como el alma del Padre, así el alma del Hijo. He aquí que todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Alabado el nombre de Dios. Entonces, si las almas son de Cristo, las almas son de nosotros. Tenemos la responsabilidad como cristianos de ir a salvar. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo salvar las almas para Cristo? ¿Qué podemos hacer para salvar las almas? Hay muchos métodos, el método de Jesús, pero yo les voy a dar un método muy fácil para salvar las almas en esta mañana. Uno de los métodos más fáciles para salvar las almas para Cristo es el método que usamos para salvarnos a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes? No me vean raro. Yo me acuerdo exactamente cuando me salvaron a mí allá en El Salvador. Yo estaba en el Seguro Social de San Bartolo, ahí por Ilopango, haciendo línea para inscribirme al Seguro Social. Cuando yo no era ni cristiano, no era ni chicha ni limonada. Yo era una persona que creía en Dios y ya. Entonces, hermano, estaba yo y le digo: muchacho, le hice un comentario al muchacho que estaba delante de mí. ¿Para qué lo hice, hermano? Se volteó, sacó un librito azul que llama Nuevo Testamento y me dijo: ¿sabía usted, joven, que Cristo lo ama? Sí, yo soy católico, yo creo en Dios. No, ¿sabía usted que Cristo vino hace 2000 años a morir por usted en la cruz del Calvario? Y comenzó a hablarme de Dios. Mire qué sencillo, yo solito caí en las redes por andar de hablantín. ¿Sabía usted que Cristo, para no celebrar la historia, me invitó a la iglesia ese día y fui a la iglesia que estaba en Ciudad Delgado, en una bicicleta del barrio Lo Uno a la Ciudad Delgado, que viene unos 8 kilómetros, unos 6 kilómetros. Entonces,
el método más fácil de ganar a otro para Cristo es así como le ganaron a usted, porque si el hecho de que usted está aquí, usted o yo estamos aquí, alguien tuvo que hablarnos, alguien tuvo que invitarnos, alguien tuvo que hablarnos de Dios, alguien tuvo que habernos dado estudios. Así como se lo ganaron a usted, así usted puede ganar a un cuñado, puede ganar a un primo, puede ganar a un hijo, puede ganar a un familiar. Entonces, Ellen G. White dice que el evangelismo es el corazón del cristianismo. Evangelismo es el corazón del cristianismo. Una comunidad cristiana que no hace evangelismo es una comunidad cristiana que está estéril. Tenemos que reproducirnos como ovejas, hermano. A veces es fácil decir, vayan, pero no voy. A veces es fácil ver que otros van, y yo le voy a tomar la foto, nada más. Pero yo no me involucro, porque la verdad es que todos debemos de involucrarnos. Y en esta mañana vamos a considerar cuatro voces que nos llaman a hacer el evangelismo, a salvar las almas para Cristo. La primera voz que vamos a considerar en esta mañana es la voz de Dios. La voz de Dios es aquella que nos invita a ir a hacer el evangelismo. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mira, aquí está la voz de Dios. Id por todo el mundo. Y les digo, id por todo el mundo. Dios dice, id por todo el mundo y vayan de turista, a tomar fotos, a tomar videos. No, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, lamentablemente, será condenado. Entonces Jesús les dice a los discípulos: vayan por el mundo, vayan a hacer evangelismo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado, este será salvo. Mas el que no, lamentablemente, ya le puso precio a su cabeza, será condenado. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Del verso 16 en adelante dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Aunque algunos dudaban, dice la palabra del Señor. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo: miren lo que Jesús les dice a los discípulos que fueron a adorar y estaban juntos, y el Señor se las trae en gloria. Jesús se acerca y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Por tanto, id y haced discípulos. Hagan evangelismo, hagan discípulos, hagan almas para Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos la voz de Dios: ir por todo el mundo, hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Haz algo, ya no estás solo como el asadón, solo para acá, pero no tenemos nada que dar. Haz algo para la obra de Dios, dice la Biblia, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. La segunda voz es la voz de los de adentro, la voz de adentro, la voz interna, la voz del corazón, aquella que te dice: predícale a tu hermano, predícale a tu patrón, predícale a tu compañero de trabajo, predícale a tu mamá, predícale. Se ve enojado, no le va a gustar, me va a rechazar. Ese es el miedito que tenemos. Esa es la voz de los de adentro. Pablo, en el libro de Romanos capítulo 15, 1, 16, Romanos 1, 15, 16, dice Pablo: así que por mí pronto estoy para anunciaros el evangelio a vosotros que estáis también en Roma. Romanos 1, 15, primero. Así que cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio a vosotros los que estáis también en Roma. Pablo estaba disponible, Pablo estaba 24/7. Pablo dice: yo estoy pronto, yo estoy dispuesto, yo lo voy a hacer, yo voy. A mí no me llevan, yo voy. Entonces yo voy a predicar el evangelio a los que están en Roma, los que están en Filipo, los que están en Tesalónica, los que están en Colosas, los que están en Éfeso, en todas partes del mundo. Y la Biblia dice que Pablo predicó el evangelio en todo el mundo, conocido por él incluso. Quería ser de la España, pero no se le concedió. Entonces la voz de los de adentro es querer estar disponible a ir a predicar el evangelio. Pero ¿saben cuál es el secreto que Pablo tiene? En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio.
Esa es la razón por la cual muchos de nosotros no queremos ir a hacer obra misionera, porque nos avergonzamos, nos da pena que nos vaya a ver el jefe allá afuera. De repente tú en una esquina está pregando que Cristo viene, Cristo Santo, que Cristo viene pronto. Y pasa un amigo, un vecino, y ese que me pide. Como yo nunca me he identificado como cristiano. Pero Pablo dice, pero señores, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y después al griego, al salvadoreño, al mexicano, al guatemalteco, al hondureño, al panameño, de todas partes del mundo. El evangelismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, por eso muchas veces no queremos ir, porque nos da pena que nos vean predicando el evangelio allá afuera. Es fácil explicar aquí en la iglesia, porque aquí me conocen, para ustedes todos, yo soy hermano, pero allá afuera. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera voz es la voz de los de afuera, la voz de las almas perdidas, la voz de aquellos que están en el mundo sin Dios y sin esperanza. Mateo 9:36 al 38. Mateo 9:36 al 38. La Biblia dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús trae por las aldeas, los sembradíos, va por todas las partes, vio las multitudes. ¿Y qué pasó cuando vio las multitudes? Cuando vio los hombres, cuando vio las personas desamparadas en las partes, tuvo compasión de ellas, hermano. Y ahí el detalle que nosotros no queremos ir a hacer el evangelismo, porque no tenemos compasión de las almas. ¿Se pierda? El que por su gusto muere, que lo entierren parado. No, señores. Jesús tuvo compasión de las almas cuando le quedó desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando hay que salga a la calle, ¿cuál es la primera persona que encuentre el día? Es que es una oveja desamparada y dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad las dicen muchas, pero los que hacen el evangelismo son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Que envíe personas que empiezan algo a hacer el evangelismo, a compartir la buena nueva de salvación con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Y la cuarta voz para terminar es la voz del llamado. La voz del llamado es aquella que el que Dios llama, Él lo capacita. Al que Dios llama, Dios lo capacita. Mateo 3, no, es Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 y 15. Después dice, subió al monte y llamó así a los que Él quiso para que vinieran a Él. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y les dio potestad, les dio autoridad de sanar toda enfermedad y que echaran fuera demonios. Jesús subió al monte, llamó que vinieran a los que Él quiso, y después estableció a 12 para que estuvieran con Él. Después mandarlos a predicar. Nadie puede ir a predicar si no ha estado con Cristo. Primero estar con Cristo, estar en Cristo, estar con Cristo, y luego Dios le da autoridad para enviarlos a predicar. Y les dio potestad de echar fuera demonios que sanaran las enfermedades. Dios capacita al que llame. Efesios 4:11 dice, el mismo instituyó los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, para el fin, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos en el Señor, los discípulos entendieron el llamado al evangelismo y consideraron estas cuatro voces. Marcos 16:20 dice, y saliendo ellos, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y saliendo ellos, que habían escuchado estas cuatro voces, que habían escuchado al Señor, saliendo ellos, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra que ellos predicaban con las señales que las seguían. ¿Cuáles eran las señales? Estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Aquellos que ayudan a otros a encontrar a Dios son sabios
porque están haciendo la obra de Dios. Y terminamos. En segundo lugar, ganar las almas también significa salvar a otros del pecado y de la muerte eterna. Entonces, mis amados en el Señor, en esta mañana, la invitación es que no solo miremos que otros ganan o que otros lo hacen, involucrémonos al evangelismo, salvemos las almas para Cristo con la ayuda de Dios, como decían los discípulos, y el Señor añadirá cada día a la iglesia de Hollywood